En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 5 de enero de 2020. Empezamos la emisión 18.747 en nombre de Almacenes Éxito. ¡Ah! Tu éxito ya estaba ahí cuando el botón de borrar todavía no existía. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. El 1 de mayo el Noticiero Económico Antioqueño cumplirá 45 años al aire. Entre tanto, seguimos con la serie de reportajes de Año Nuevo con el apoyo de Grup CEP y Musa. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso Imusa y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Grup CEP Colombia, apoyando a los colombianos. Los periodistas Douglas Balbín Vázquez y Jesús Antonio Vargas Marín prosiguen esta mañana el diálogo con la directora del programa Medellín Cómo Vamos, Piedad Patricia Restrepo. Buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Hoy continuamos dialogando en esta serie de Año Nuevo con la directora del programa Medellín Cómo Vamos, Piedad Patricia Restrepo. Ayer nos hizo un esbozo de en qué ha avanzado la ciudad y comenzamos en la parte final de la entrevista, empezando a mirar los desafíos. El primero que ella señalaba son las brechas en materia de escolaridad en la ciudad y algo de sus consecuencias, cómo es que eso repercute en las oportunidades que pueden tener los niños y jóvenes ya cuando se piensa en el mercado laboral, por ejemplo. Piedad, alrededor de ese desafío, ¿qué más hay que decir? ¿Y cuáles son los otros desafíos de cara a la Medellín de la tercera década del siglo? Bueno, el siguiente desafío y conectado con esta diferencia en la escolaridad es la diferencia en lo que están aprendiendo los niños y los jóvenes en las instituciones educativas, que es absolutamente importante. Estudios internacionales han mostrado que a veces para el crecimiento de los países y para el desarrollo de los países es más importante no los años promedio de escolaridad, sino efectivamente qué están aprendiendo esos jóvenes y esos niños. Y aquí las brechas en la ciudad son bastante amplias, especialmente entre lo oficial y lo no oficial, o como lo conocemos, lo oficial y lo privado, en ese logro educativo y en esos aprendizajes. Y adicionalmente también, si lo miramos por niveles socioeconómicos, el ICPES nos muestra esos resultados en las pruebas saber y nos muestra las grandes brechas entre un nivel socioeconómico 1 y 2 frente al 3 y principalmente frente al nivel socioeconómico 4. Es decir, esos aprendizajes están mediados por dónde estudia el niño, si es en un colegio, una institución oficial o si es en privada, y adicionalmente eso está mediado también por las condiciones socioeconómicas de los hogares de los cuales provienen. Elementos que pocas veces son tenidos en cuenta y que es muy importante aquí señalar es el capital social de los hogares. ¿Qué significa esto? Que tanto los padres y los acudientes de los niños están involucrados en el proceso educativo de los menores y de los jóvenes y de los adolescentes. Es un elemento absolutamente importante para hablar de buenos resultados en ese aprendizaje. Y quiero hacer la mención ahí de que los mayores desafíos a veces los vemos en Saber 11, por ejemplo, cuando ya están culminando. Pero recuerden lo que decíamos ayer en la entrevista, y es que justamente esas brechas en el logro lo que nos muestran en ese nivel máximo alcanzado es que muchos jóvenes salen del sistema antes de llegar al bachillerato. Entonces lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué salen?
y hay una cantidad de factores, son multifactoriales las explicaciones de por qué salen, pero yo pondría el énfasis justamente en que las pruebas a ver para el quinto de primaria, es decir, cuando están terminando ese ciclo, nos muestran grandes falencias en los aprendizajes, tanto en matemáticas como en lenguajes. O sea, los niños llegan, y aquí lo voy a enlazar con uno de los grandes logros de la ciudad, y es la atención integral a la primera infancia vulnerable a través del programa Buen Comienzo. Culminamos el 2018 con una cobertura del 81% y pensando al 2030 con una meta trazada por la administración, ojalá la suba. Nosotros la meta trazada es al 90% y nosotros le estamos diciendo a la administración, usted más que lo logra, súbala al 95% de cobertura de ese programa. Ese programa, la evaluación de impacto que se ha realizado es una evaluación muy positiva sobre lo que está logrando en desarrollo cognitivo, en talla, en peso, o sea, en la nutrición, en todos los aspectos del desarrollo integral de la primera infancia vulnerable. Eso es muy importante, pero los niños llegan a la primaria y hay un salto en las condiciones cualitativas de la atención que no hemos podido remediar y que se ve reflejado, vuelvo y les reitero, cuando terminan el ciclo de la primaria. Lamentablemente muchos de esos niños, mayoría, estamos hablando de más del 70%, que no adquieren lo que deberían aprender en matemáticas y lenguaje, llegan al bachillerato y hay un salto enorme. ¿Y eso qué hace? Esta estadística, en sexto, es decir, el primer año del bachillerato es donde mayor deserción hay en las instituciones educativas oficiales. Y preguntémonos por qué. Y la respuesta que yo doy es porque vienen mal formados. Al llegar a sexto se enfrentan con unos desafíos académicos enormes que no son capaces de dar pie o de dar respuesta positiva y por eso terminan desertando. Luego, si regresan, muchos de ellos sí regresan, lo que estamos evidenciando es que en básica secundaria tenemos la mayor extraedad. ¿Qué significa eso? Repiten y repiten y repiten, y eso lo que hace al final es expulsarlos y son los que no terminan el bachillerato. En conclusión, tenemos que poner la mirada en la primaria para garantizar los mejores maestros, ahí en la primaria, no para 11, los mejores maestros en la primaria. Innovaciones pedagógicas, y ahí MOVA podría aportar, de hecho está pensado para eso, el Centro de Innovación para el Maestro, pensado pero muy dirigido a maestros que dicten sus clases en la primaria y que tengamos realmente unas transformaciones importantes reflejadas en esas pruebas de logro para el quinto de primaria. Yo pienso que ahí está la esencia del desafío que tiene esta ciudad. Vamos poco a poco, pero vamos donde debe ser. Digamos que cuando nos enfocamos en la media, y sé que hay muchas apuestas por la media, estamos dejando por fuera a muchos jóvenes que fueron expulsados del sistema. Si nuestro norte es la equidad y cómo mejorar en equidad, claramente tenemos que focalizar mucho más los esfuerzos. Jesús Antonio Vargas nos acompaña en esta emisión en la serie de Año Nuevo con la invitada del día, la directora del programa Medellín ¿Cómo vamos?, Piedad Patricia Restrepo. Douglas, muchas gracias, y de nuevo a los oyentes, pues un día, y también le reitero a la doctora Piedad Patricia el saludo del director J. Enrique Ríos. Esa desigualdad educativa de la que usted acaba de hablar se transfiere luego al mercado laboral en una ciudad que definitivamente marca un desempleo tan alto. Sí, señor. Precisamente el desafío 3 y 4 que nosotros resaltamos en nuestro último informe de calidad de vida, hicimos un ejercicio de síntesis y lo llevamos a 10 desafíos, tiene que ver con el desempleo, y es lo que tú acabas de decir, Jesús. Lo primero, como tú mencionas, históricamente la región metropolitana del Valle de Aburrá ha mostrado una tasa de desempleo por encima del promedio de las 13 áreas metropolitanas. De nuevo podría Douglas decir, Piedad, pero como si tú mencionabas ayer en la entrevista esos factores importantes para que haya habido avance en muchos temas, ¿por qué en estos otros no? La respuesta no es sencilla, pero yo creo que amerita una reflexión, por ejemplo, desde las universidades y desde la academia. Tuvimos el año pasado una mesa sobre competitividad y desempeño económico y nos decía Jesús Botero de la Universidad de AFIT,
que quizás a veces nos damos mucho palo y no pensamos que sin todas estas intervenciones que se han dado, Ruta N, los CEDESOS, los clústeres, el Pacto por la Innovación, quizás nuestra situación sería peor. Pero instó a pensar de forma innovadora, como lo han hecho muchas ciudades en el mundo, cómo transformar esta realidad que excluye principalmente a los jóvenes del mercado laboral. Estamos hablando de 1 de cada 2 desempleados son jóvenes. Pero volvemos al tema de la desigualdad. No es lo mismo un joven del poblado en un quintil 5 de ingresos a un joven de popular, quintil 1 de ingresos, frente al desempleo. Las tasas de desempleo que enfrenta son absolutamente distintas. Estamos hablando de menos de un dígito para el quintil 5 y estamos hablando de que casi llega al 20% para el quintil 1. Entonces, ahí hay una gran brecha en esas oportunidades de empleabilidad, lo mismo que de empleabilidad bajo formalidad. Adicionalmente, tenemos otro problema muy serio, que es el de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estamos llegando a cifras del 19% para este año. Jóvenes que ni estudian ni trabajan, y claramente ahí el mayor problema es que mientras más tiempo estén en esa condición, menos experiencia acumulan y más difícil va a ser efectivamente su vinculación laboral bajo formalidad, y son los que terminan lamentablemente en estos círculos nocivos de pobreza y pobreza extrema. Ahí, de nuevo, eso está ligado con cuál es el nivel formativo de estos jóvenes, es decir, cuál es sus capacidades, ¿cierto?, ligadas a la formación para que sean enganchados. Necesitamos mirar 2 procesos. 1, de nuevo, que estén en el sistema educativo, y 2, aquellos que por alguna razón es imposible volverlos a enganchar, ¿cómo lo enganchamos con procesos de capacitación laboral que sean muy pertinentes para las necesidades del mercado laboral? Ahí hay que seguir conversando entre lo privado, entre la empresa privada, entre la academia y obviamente el gobierno local. Seguir trabajando, pero con un norte social, no es solo el norte de la innovación y de cómo mejoramos los procesos productivos, cómo generamos mayor impacto en los clústeres, sino también un componente social, porque es fundamental para ese cierre de brechas al 2030 y ese objetivo de desarrollo sostenible de no dejar a nadie atrás. Pensar en lo social, en ese diálogo, tratando de aminorar el desempleo juvenil y aminorar ese porcentaje tan alto de jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Mira, yo tengo una pregunta clave sobre el programa como tal, pero le voy a hacer una porque como es un decálogo de desafíos para la ciudad y el tiempo no nos da, yo sí quisiera como detenerme a mirar integralmente los desafíos, pero en el marco de una ciudad que viene conversando de 4ª revolución industrial. Entonces uno dice, con base en los 2 problemas iniciales, escolaridad y brechas laborales, ¿qué pensar? O sea, ¿por dónde arrancamos en una ciudad que se está hablando de 4ª revolución industrial? El mundo ya viene hablando hasta de la 5ª, y el problema que tenemos es gigante. Entonces, ¿qué reflexión hay alrededor de esa situación en una ciudad que, como digo, es una de las 4 que tiene dentro de la 4ª revolución industrial? Los desafíos son enormes por lo que les he dicho en términos de desigualdad en nuestra ciudad. Yo creo que hay procesos que no los frena nadie y para los cuales hay una población en Medellín y en la región metropolitana que está preparada. Los más formados están preparados para afrontar los desafíos de la 4ª revolución industrial, con habilidades blandas, con conocimiento, con capacidad de aprender para aprender a lo largo de la vida. Esas capacidades la tienen individuos en nuestra ciudad, yo de eso no tengo la menor duda. Aquellos que tienen acceso a la educación superior, aquellos que hoy se están formando en maestrías, doctorados, etcétera. Pero lo que no podemos olvidar como ciudad, y precisamente en un contexto hoy país, hoy Latinoamérica, hoy mundo, donde quienes se sienten excluidos están alzando la voz, están diciendo, de nuevo, volviendo a la agenda ODS al 2030, es no dejemos a nadie atrás, no podemos ser sostenibles si dejamos a un grueso de la población atrás. Yo diría que la reflexión y el mensaje tiene que ser eso, Douglas y Jesús, es
cada vez que hablemos de más oportunidades para la educación superior, de becas, de todo esto, no nos olvidemos que hay unos jóvenes que ni siquiera han terminado el bachillerato y que no van a tener oportunidades, es imposible. Una minoría podrán tener unas habilidades sin culminar el bachillerato que les permitirá sobresalir, pero será una minoría. La gran mayoría, lo que nos muestra el mercado laboral, las tendencias mundiales, la cuarta y como tú dices hasta la quinta revolución industrial, es que necesitamos gente bien formada para trabajar en Medellín, en el área metropolitana, en Colombia, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Esa gente bien formada está. Y esa gente bien formada existe en Medellín, en la región metropolitana, pero no somos todos. Ahí no estamos todos y lamentablemente estamos excluyendo a jóvenes hoy. Y el gran desafío, vuelvo y te digo, tú dices, ¿por dónde arrancamos? Yo digo, arranquemos por la primaria. Suena como raro, pero porque nos quedamos en que las coberturas de primaria hace rato ya no es un desafío, ¿cierto? Lo decimos, pero ¿y esas pruebas de logro que nos están diciendo? Que los chicos están en las escuelas sentados, pero ¿qué están aprendiendo? La gran mayoría no están aprendiendo lo mínimo. Entonces, creo que es un desafío, lo hablaba recientemente con personas del área de educación de ProAntioquia. No es fácil, pero tenemos que empezar y para mí el desafío es cómo empezamos y pongámonos unas metas. En primaria, ¿cómo logramos en 5 años, en 10 años, en 15 años transformar lo que estamos viendo hoy? Entonces, transformar es que la mayoría aprendan lo que deberían y que sea una minoría, por problemas muy puntuales, que no adquieran las competencias básicas. Yo empezaría por ahí. Piedad, nos quedan unos pocos minutos, lamentablemente, porque estamos conversando muy bueno y creo que hay una sustancia muy interesante para que los oyentes realmente se den cuenta de qué es lo que pasa con Medellín. Mi pregunta es, en esta tercera década, después de 14 años de trabajo de Medellín, ¿cómo vamos? ¿Qué ajustes a la metodología, al modelo de medición se prevén? Es decir, de alguna manera, ¿cuáles son los retos del mismo programa para esta tercera década? Yo creo que los desafíos son varios. Uno de ellos tiene que ver con cómo mejoramos ese análisis hacia dónde vamos. Y creo que ahí hay un desafío para el programa en términos de todos esos ejercicios de planeación que hace el territorio, la región metropolitana, por ejemplo, en términos de sostenibilidad ambiental, los ejercicios de planificación sectorial como el Plan Educativo Municipal de Educación, el Plan de Salud, como para la formulación de los planes de desarrollo que son a 4 años y que son tan importantes y donde hemos tenido en estos 3 últimos periodos una incidencia importante, cómo visibilizamos esos ejercicios de planificación, que son rigurosos, que son participativos, pero que lamentablemente son obviados tanto desde los programas de gobierno como en la definición de los planes de desarrollo, excepciones muy puntuales hechas, porque también hay que decirlo, pero en general nos olvidamos de esos ejercicios de planificación de largo plazo cuando estamos definiendo cómo se va a gestionar el territorio en el corto plazo para esos planes de desarrollo municipales. Creo que ese es uno de los desafíos para el programa. Otro es la captura de la información de la voz del ciudadano. Estamos empezando a explorar nuevas formas porque cada vez es más difícil, y ahí hay un llamado de atención a los estratos 5 y 6. Llegar a los estratos 5 y 6 para la encuesta de percepción ciudadana es cada vez más complejo. No están dispuestos a abrir sus puertas, entonces digamos que ahí hay un desafío y estamos empezando a mirar para el año entrante un ejercicio que lo hemos llamado como un ejercicio piloto o un ejercicio exploratorio de aplicación móvil para que los ciudadanos empiecen a darnos esa voz del ciudadano, la satisfacción con los servicios vía aplicación o vía web. Ese va a ser un ejercicio de innovación, esperamos que los resultados sean positivos, como les digo, es un ejercicio exploratorio. Otro desafío, de nuevo, es cómo damos cuenta del avance de la calidad de vida para toda la región metropolitana. O sea, sabemos que hay desafíos de ciudad que hoy no se explican solo con la gobernanza de un alcalde y de un consejo, sino que requieren de una mirada metropolitana. El área metropolitana del Valle de Aburrá es un actor clave ahí, pero también lo es Empresas Públicas de Medellín con todo el tema ambiental y de servicios públicos. Nosotros empezamos a dar nuestros primeros pinitos desde hace 3 años con un documento de gobernanza metropolitana, con una solicitud más formal y más sistemática al área metropolitana de información.
pero claramente toda la región metropolitana tiene desafíos, empezando por los sistemas de información. Ahí es un llamado de atención para el área metropolitana del Valle de Aburrá. Creo que ha hecho grandes esfuerzos en materia ambiental, pero todavía tiene desafíos en servicios públicos, en vivienda e incluso en movilidad, a excepción de la encuesta origen-destino, que también es una foto, pues quisiéramos tener información más real, más en tiempo real de qué está pasando con la movilidad en la región metropolitana. Hay unos desafíos ahí para hacer ese seguimiento. Creería que ahí estoy resumiendo, pues, a grosso modo los desafíos para el programa. Doctora Piedad, hay 3 palabras o 3 expresiones que yo creo que ustedes las han maciado bastante y que corresponde a lo que es la sociedad estratificada, el concepto de eternizar la pobreza y un asunto al que le prestaron atención en algún momento, el embarazo adolescente. ¿Cuál es como su percepción real? Bueno, ahí dijiste 3 temas, empezando por el de la estratificación. Recientemente la red tuvo una reunión con el director del DANE y él hablaba del desafío nacional, él lo llama de la focalización para poder superar los temas de pobreza y de pobreza extrema. Y yo le preguntaba al director del DANE que ya varios estudios académicos han demostrado con información real que la estratificación no es un buen mecanismo de focalización. Todavía lo estamos usando para los subsidios en servicios públicos y algunos programas sociales, además del CISBEN, incluyen la estratificación. Por ejemplo, las becas que se han dado en educación superior en Medellín han tenido esos 2 criterios. Y ya está demostrado que ese no es el criterio. ¿Por qué? Porque incluye a personas de altos ingresos. Es decir, estamos subsidiando a clase media e incluso a clase alta a través de la estratificación. Y él me dio una respuesta que me dejó muy pensativa y él me dijo que era supremamente difícil cambiar el concepto de estrato, porque está desde la ley de servicios públicos hasta otra ley, que en este momento no recuerdo el nombre de la ley, pero era muy difícil hacer esos cambios. Lo que me dijo es que quizás lo que haya que hacer es, bajo la figura de la estratificación, hacer de nuevo una medición para tratar de hacerlo más fino, ¿cierto? Pero incluso dentro de 6 estratos, los 6 estratos que están definidos, cuando a veces hablamos de que hay personas que son de estrato 20, estrato que tienen tantos ingresos que ni siquiera deberían estar en el 6, sino en otro estrato, pero bajo esa figura él lo comentó. Entonces creo que ese desafío vamos a tener que migrarlo a otra cosa, porque él lo ve muy complicado, quitar esos estratos. Pero vamos, para el año entrante, recuerde, con la figura del CISBEN 4, que se supone que mejora mucho más esa focalización. El desafío para Medellín es que esa focalización, efectivamente, la mayoría de los programas sociales sí se concentra en CISBEN 4 y obvie los estratos. Ese mensaje va sobre todo para el nuevo Consejo de Medellín, que a veces cuando uno le habla de esos temas de que no focalicemos con estratos, digamos, para ellos es demasiado disonante esta propuesta. Pero yo pienso que hay suficiente evidencia de la dificultad con el estrato. Y por último, embarazo adolescente. Creo que la ciudad, la tendencia de reducción es muy positiva, pero el desafío, y lo tenemos como 5.º reto, usted ahí lo menciona, es el 5.º reto, es cómo se focaliza la política social, en el caso de embarazo adolescente, para las 2 comunas que, pese a que han reducido el embarazo adolescente, no lo han hecho a la misma velocidad que la ciudad y la mayoría de comunas. ¿Cuáles son? Popular y Manrique. Comunas con niveles de calidad de vida y de condiciones de vida de las más precarias en la ciudad de Medellín. Entonces creo que hay una oportunidad con el MIAS, con el modelo integrado de atención en salud, que uno de sus ejes es todo el tema de sexualidad responsable, y creo que hay que seguir profundizándolo para poder ver en 4 años resultados mucho más alentadores para estas 2 comunas. Hasta aquí nos dio el tiempo que nos asignan en la emisora. Piedad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ayer y hoy en esta serie de Año Nuevo del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias por invitarnos, y invito pues a los oyentes a que miren más de la información que produce Medellín Cómo Vamos. Toda nuestra información está en www.medellincomodvamos.org. Línea de base 2004, informes desde la voz del ciudadano, desde los datos objetivos. Muy invitados a consultar la información. Y precisamente el mensaje para nuestros oyentes también es que continúen pendientes de estas emisiones con la serie de Año Nuevo, en la que estamos dialogando con empresarios, con analistas,
y con personas que, como Piedad Patricia Restrepo, conoce muy en detalle lo que ha venido pasando con Medellín, su evolución y sus desafíos. Muy buenos días.